Queridos hermanos, muy buenas noches a todos los que se están conectando, ¿no? Sabemos que a media semana siempre nos costó, pero ya sea por Zoom o por presencial. Bueno, quería en esta noche, justo venía en esta semana a ver qué puedo compartir y cuando día domingo, hermano Jorge compartió el Hebreos capítulo 9, entonces me hizo pensar, ¿no? Que de hecho sabemos muy bien, ¿no? Lo que son los utensilios del templo, lo que es el tabernáculo, pero como que hay veces también es necesario, ¿no? Ver un poco las ilustraciones y en base a eso, a ver cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual, porque esto es así, años y siglos antes, tenía muchos requisitos, ¿no? En el templo, todos sus utensilios, todos sus ornamentos. Y en esta noche vamos a estar viendo, queridos hermanos, todo lo que no vamos a ver todo porque es larguísimo. Si veríamos uno por uno, no sé cuánto tiempo nos lleva, pero es muy lindo. Vamos a hacer un pantallazo y por lo menos para que tengamos una idea, pero el propósito no es el tabernáculo en sí, sino nuestra vida espiritual. Ahí vamos a ir apuntando, queridos hermanos. Bueno, vamos a ir mostrando algunas imágenes. En primer lugar, lo que es el tabernáculo de que está construido allá en el monte Sinaí, lo que recibió Moisés, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hizo construir Moisés? Porque, por supuesto, Dios le mandó a Moisés para que él hiciera esta construcción, que se llama también tienda, ¿no? El tabernáculo, o viene de la palabra Mishká, que significa habitación, significa hogar. Y capaz no vamos a ver algunos textos, si se animan van a anotar, porque hay un montón de textos. Yo estaba viendo en Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, habla todo de lo que es el mobiliario, todo lo que es el tabernáculo. Queridos hermanos, bueno, en primer lugar vamos a compartir, en base a eso vamos a ir viendo algunas cosas importantes del tabernáculo. Bueno, ahí vamos a... Bueno, aquí nos está apareciendo, ahí aparece un poco borrosito, pero este es eh, todo lo que es la estructura, todo lo que nos va a ir nombrando parte por parte, pero lo que pasa es que aquí no se ve todo completo, pero aquí yo les voy a ir indicando de qué lugar estamos hablando, porque en sí todo es tabernáculo, pero está distribuido. Antes vamos a leer una parte de lo que es el significado del tabernáculo. Dice así: el tabernáculo era una tienda de reunión portátil que Dios ordenó a Moisés que construyera. Dios deseaba habitar en medio de su pueblo, es lo que estamos viendo. Los israelitas querían tener comunión y deseaban comunicarse con ellos. Y ahí nos habla Éxodo capítulo 25, empieza, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver muchos textos, pero no vamos a llegar a leer todo. Dice también, el tabernáculo y su atrio fueron construidos no según el modelo de Moisés, sino por Dios. Eso vamos lo que vamos a ir a ver y lo que vamos a estudiar en esta noche. ¿En qué tiempo se hizo esto? Se hizo en el año 1440 antes de Cristo, ¿no? Fue el sitio donde Dios habitó. Por eso la palabra tabernáculo significa habitación, ¿no? Entonces Dios quiso habitar con su pueblo y por eso hizo construir este mobiliario tabernáculo, esta tienda, o podemos decir esta habitación, ¿no? Ahora vamos a ver también, bueno, acá donde estamos viendo con esta cortina blanca, ese es el atrio.
Ahora pasamos aquí. Acá es un poco más clarito está. Este especie con telón blanco se llama atrio. Y acá estamos viendo columnas. En cada lado hay 20 columnas y en total son 40. Y a los costados están también columnas, acá contamos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. En total, todas estas columnas son como 60 columnas. Está cubierto, es lo que se llama el atrio. Ahora, aquí vamos, por ejemplo, a los costados están el pueblo. En ahí están las tribus más importantes de Leví. Por ejemplo, acá podemos ver muy cerca al atrio, en primer lugar están los gersonitas, que era uno de los hijos de Leví. Y a este otro extremo, donde están las letras, que es la tribu de Meraritas, también es uno de los. Leví tenía 3 hijos y los 3 hijos están ahí ubicados muy cerca al atrio. Y por último, están también aquí están los coatitas, ¿no? Entonces, vez que el pueblo, o sea, ¿cómo tenía que moverse el pueblo? Tenían que esperar la voz de Dios. Acá, como especie de nube, esa es la presencia de Dios, que se llama Shekinah, ¿no? Entonces, Moisés se comunicaba con Dios. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Era Aarón, pero él no se comunicaba, sino él solo entraba para oficiar sacrificios por el pueblo. Y más al otro lado, a ver, vamos retrocediendo. No, no, ahora, acá. Acá, esta especie de cuadraditos que están un poco más alejadito, eso era el resto de las tribus. Los de Leví están más cerca y los del resto que están acampados alrededor del tabernáculo. Por eso el tabernáculo también significa el centro. Entonces, está en el centro del pueblo esta tienda o este mobiliario. Bueno, volvemos ahí. Ahí están los sacerdotes, acá, dentro del atrio, ¿no? Dentro del atrio, entonces, lo que estamos viendo aquí en el atrio, en primer lugar está el altar del bronce, ahí donde está humeando, se llama altar del bronce. Pero antes no, entraremos desde la puerta, queridos hermanos. Aquí está la puerta, lo que está numerar. Por ejemplo, número 1 dice que es la puerta del atrio. Ahí está. Primero, para ofrecer sacrificios por el pecado. Y por esa puerta tiene que entrar. Y la segunda, está ahí mismo, también se llama eh, la valla del atrio. Bueno, ahí está como especie de cortina. Esa es la valla del atrio. Sigue con la puerta. Ahora ya estamos entrando, entonces ya podemos entrar ahora lo que es el número 4, que aquí nos habla del altar del bronce. El altar del bronce es una especie de una caja o una mesa, podemos decir, pero tiene también una especie de rejilla y ahí colocaban los sacrificios. La sangre no, la sangre va a ir adentro. Ahora, ¿quiénes hacían esto? Esto hacían los ayudantes del sumo sacerdote. Por eso aquí hay un montón de personas que están aquí en corderito. Ahí están sus ayudantes del sumo sacerdote. Y estas personas, ¿qué tenían que hacer antes de estar aquí? Una vez que están toqueteando la sangre, el sacrificio, tenían que lavarse aquí, lo que es la fuente de bronce, ¿no? La fuente de bronce. Ahora, antes de tomar aquí, yo se los voy a leer eh, el altar del bronce. Esto podemos encontrar en
el Levíticos capítulo 16, versículo 2. También de Levíticos 16 y 17. Son largos, pero solamente voy a dar textos, yo, queridos hermanos. Y el texto paralelo para esto, ¿saben cuál es? Hebreos capítulo 9, versículo 25, hablando del altar del bronce, donde como dice, como Dios hace un santo, Dios es un santo para habitar entre la gente pecadora, dice. Por eso Dios quiso habitar con estas familias. Ahí está, con sus textos, ya aquí aparece, ¿no? Por eso dice, Dios deseaba habitar en medio de su pueblo. ¿Cómo hace un Dios santo? Dice, para habitar entre la gente pecadora, se pregunta, ¿no? Primero Dios pidió a su pueblo que ofreciera sacrificio por sus pecados. Entonces, ahí hace una comparación. Y ese sacrificio de animales venía a este lugar que se llama altar del bronce. Ahí quemaban todo lo que era, lo que el pueblo había traído. Una vez que iban haciendo estos sacerdotes, ¿saben? Queridos hermanos, iban a lavarse, lo que es llamado la fuente de bronce, ahí está el agua. Ahora, ¿para qué? ¿Qué dice aquí? El resto de los pasos eran cumplidos por los sacerdotes en favor del pueblo después de hacer el sacrificio, ¿no? El sacerdote se lavaba en la fuente de bronce. Este lavado, ¿qué significaba? Aquí se purificaban. De hecho, sí o sí pasaban por ese lado, ¿no? Al sacerdote y lo presentaban para ingresar, ¿a dónde? Al tabernáculo. Jehová dijo que el sacerdote debía lavarse para no morir. Mira, fíjense, eso también más de una vez hemos leído, ¿no? Hemos estudiado esa parte, siempre tomamos en cuenta. Aquel que quería entrar sin purificarse, entonces moría. ¿Se acuerdan de los dos hijos de Aarón? Presentaron un juego extraño y murieron. Entonces no era entrar más así por así, sino tenían que purificarse para poder entrar hasta el lugar, hasta la tienda. Ahora están en el atrio. Aquí no están en la tienda todavía, ¿no? Están en el atrio. Ahora vamos a ir un poquito más, va acomodando por acá. Vamos a ir ahí. Ahí está. El tabernáculo, nuevamente del sacerdocio. Pero iremos al lugar santo ya. Ahí está la especie, dice, todos los días el sacerdote entraba al lugar santo para servir a Jehová dentro, dice. Estaba la mesa del pan de la proposición, el candelero de oro y con los 7 brazos, ¿no? Ahí nos habla. Y el altar del incienso. Esto estaba en el lugar santo, delante del velo, ¿no? Que separaba del lugar santísimo. Hasta ahí, o sea, hay una especie, ahora vamos a ver. Ahora volvemos atrás. Ahí vamos a ir un poquito explicando esta parte porque aquí está. Podemos ver con numeritos. El velo está también con las mismas cortinas, parecido por la entrada del atrio. Ahí seguramente están viendo el número 6, número 9, y ahí va explicando lo que es el lugar santo. ¿Qué lugar era ese? Hasta ese lugar podían entrar el sumo sacerdote, pero ya no los ayudantes, ¿no? Y del altar tenían que llevar cada día, cada mañana, hasta los candelabros para prender, para encender las mechas, para que ardiera, porque eso no tenía que cesar, tenía que arder todos los días tenía que estar ardiendo. Ahora, ¿y eso de qué nos habla? Ahora volvemos al candelabro. Ahí vamos a ver, aquí está. Ahí nos dice, el candelabro de oro. Dice, habitación que de otra manera sería oscura, porque estaba totalmente tapado. Esto vamos a ver, sus techos. Los sacerdotes recortaban las mechas para que siguieran ardiendo con intensidad. El candelabro estaba confeccionado de una sola pieza de oro. No estaba armado por partes. Mira, fíjense qué tipo de trabajo hacían. ¿Saben
habían hecho esto. También está muy marcado eso. Aholiab y el otro, a ver, no me viene ahorita a la mente, eran dos muchachos artesanos que conocían muy bien, pero Dios les instruyó a estos hombres para que ellos construyeran todos estos utensilios. Mira, este era de una sola pieza, dice, ¿no? Vamos a decir, no estaba armado por partes, contaba con un eje central del que partían 6 brazos, ahí nos hablan, 3 a cada lado, formándose entonces un candelabro de 7 brazos. Cada brazo tenía manzanas, flores y la copa en forma de flor, ¿no? La copa en forma de almandro para colocar aceite puro de oliva. Ahí están los textos, Éxodo 25, 31 a 40. Son largos, ¿no? Ahí nos habla de lo que es el candelabro. Bueno, entonces, pero si nosotros vemos de quién nos habla y pasamos al Nuevo Testamento, cada uno de esos, por ejemplo, la fuente de bronce, el agua habla de la palabra de Dios. ¿Y aquí qué habla? El candelabro, el fuego de la mecha que ardía, habla del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco más, vamos a bajar. Ahora vamos a ver lo que es la mesa con los panes. Aquí está. Esto vamos a explicar, después vamos a decir dónde está puesto eso. Aquí nos habla los hijos de Israel y de la provisión divina habla esto. Saben que cuando el pueblo de Israel, ¿qué comían? El maná, ¿no es cierto? Entonces, eso también está relacionado con eso. Ese pan lo comían Aarón y sus hijos, porque este pan se cambiaba cada sábado. No es que quedaban por un año, no, cada sábado tenían que cambiar. Entonces, esa familia comía, no cualquiera. Y se reemplazaban todas las semanas en el día de reposo, día sábado, ¿no? La mesa estaba construida en madera de acacia, una de las maderas que nunca se corrompe. También es una manera de aplicar para nosotros. Cubierta de oro puro, con un brazo y moldura de oro que la rodeaban para transportar la mesa y su utensilio. La mesa se utilizaban las varas bañadas de, o sea, era de oro puro, ¿no? Todo esto lo que se habían construido, porque Moisés recibió esta ordenanza de Dios mismo, no de otra persona. Bueno, ahora sí, también vamos a ir pasando a otro, es lo que es un poco más importante esto, que se llama el altar del incienso. Ahora, el altar del incienso, ¿dónde estaba? Bueno, primero y volveremos a lo que es el templo, aquí está. A ver. Ahí está. En el lugar santo, dentro de la tienda, ¿no es cierto? Está el candelero, está la mesa con los 12 panes, y ahora vamos a entrar adentro. Ahí está el altar del incienso. Perdón, el altar del incienso también está en el lugar santo. Ahí están, entonces son 3 objetos que están en el lugar santo. Bueno, ahora iremos a explicar un poco lo que quiere decir eso. Ahí está, ¿no? Nos dice, el sumo sacerdote quemaba incienso en este altar todas las mañanas y las tardes. Las 4 esquinas del altar tenía un cuerno y una cornisa o moldura. Ahí está mostrando en el fotito, ¿no? Entonces ya dice también, en el borde, una vez al año, el día de la expiación, se derramaba sobre los cuernos la sangre de la ofrenda por el pecado del pueblo. Entonces, ahí también rociaban con sangre. Por eso se llama el altar del incienso. ¿De qué nos habla esto? Jehová exigía que se quemara continuamente un incienso específico en este altar
se trataba de un incienso dulce especial, una mezcla de especies establecidas por Dios que solo se podía usar en el tabernáculo o en esta tienda. Debía ser esa y no otro. Mira, no podía ser otra cosa. El incienso era una cuestión de vida o muerte, tal como lo expresa con claridad. Ahí nos habla la cita Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 2, ¿no? Cuando dos hijos de Aarón, ahí nos aclara vida, cuando dos hijos de Aarón ofrecieron un juego extraño ante Jehová y cayeron muertos. El altar del incienso era de madera de acacia bañada de oro. Nuevamente ahí nos habla la cita de Levíticos capítulo 1, versículo 5 al 17, explica, ¿no? El sacerdote Zacarías estaba en el lugar santo. Ahí nos habla. Bueno, ahí está mucho más para hablar, pero ahora sí, vamos también a ir pasando un poco más. Ahora nos vamos a ir a lo que es el velo. Ahora, para el velo, vamos a ver, vamos a retroceder también, porque aquí en la imagen no tengo. A ver, vamos a ir retrocediendo a la tienda. Bueno, este es el velo. Ahí está el velo. Hay otra imagen que tengo mucho más claro. A ver, pasamos ahí. Aquí está. Este es el velo que se ve más clarito por la entrada al segundo, lo que es al lugar santo. Lo que quería explicarles también un poco aquí es de esta especie de techito. ¿Qué es eso? Uno se puede preguntar, ¿qué significa este techito? ¿No? Nos parecen algunos, ¿cómo se llama? Especie de tela, pero es tela, pero tiene un significado también esto. Son 4 cortinas que están tapando a lo que es a la tienda. Por ejemplo, dice aquí, las 4 cubiertas del tabernáculo estaban una encima de otra. Aquí se la ve, los 4, dice, se puede ver cada cortina. Los colores también tienen un significado espiritual que se encuentran y se explica en la Biblia. Dice, ellos nos cuentan lo que es el significado de cada una de estas cortinas. Entonces, aquí hay 4 cortinas. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y cada cortina, a ver aquí, vamos a ir encontrando rapidito para no tardar mucho. A ver, aquí nos muestra. Dice, no lo tengo aquí en el apunte, pero son 4 cortinas que cubre la tienda del tabernáculo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, queridos hermanos. Son 4 cortinas. Ahora pasamos, y el velo es lo que está puesto con los 6 columnas. En el lugar santísimo es lo mismo, pero ya va a tener querubines. Acá no tiene querubines. Ahí vamos a ir, pasamos al primer imagen. Acá. Ahí están, se nota solamente 2 porque está abierta una parte. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Dice, el velo era una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí nos explica, ahí estamos viendo en la imagen, donde se guardaba el arca del pacto o del testimonio, también se dice, ¿no? Era una barrera entre Dios y el hombre. Solo el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo. El velo era un tejido pesado, no estaba partido al medio. El sumo sacerdote debía rodearlo por un costado. El velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido con querubines bordados colgaban en 4 columnas de madera, de acacia también la madera, ¿no? Bañada en oro con 4 capiteles o los palos, ¿no? De oro en sus basas de plata. Así era, entonces esto significa el sacrificio. Siempre hemos hablado en Hebreos capítulo 9, habla de eso, por eso aquí ya nos está aclarando. Por ejemplo,
Ahí vamos, la cita está en Éxodo capítulo 26, versículo 31 al 33. Hebreos capítulo 10, 19, 20. Son dos versículos que nos hablan. Ahí abajo también están sus medidas del velo. Bueno, ahora sí vamos a ir a lo que es la parte más importante que nos va a mostrar. Es el arca del testimonio, que está acá nomás. Bueno, ¿qué era el arca del testimonio? Aquí nos muestra. Dice, el arca del testimonio era el pacto en el tabernáculo donde estaban centrados en el arca, en el lugar santísimo. Aquí estos estaban en el lugar santísimo, ya estaban más adentro. Hasta ahí, ¿quiénes accedían? Solamente el sumo sacerdote, nadie más. Donde Dios hablaba al sumo sacerdote, por encima del propiciatorio, la zona donde los querubines alados se miraban la cara, ¿no? A la cara, frente a frente están. Entonces, ahí nos habla. Y al costadito, ¿qué es? Que lo que bajamos un poco más. Ahí, un poco más explicamos acá lo que nos habla. Una vez al año el sumo sacerdote entraba, ¿no es cierto? Y siempre repetimos eso. Rociabas sangre sobre el propiciatorio para expiar los pecados de todo el pueblo. Solo así se restauraba la amistad de Dios con su pueblo. Y Dios, por eso a Moisés le dice, edifica un tabernáculo, una tienda, porque yo quiero habitar en medio de ustedes, ¿no? Eso era el objetivo de todo este mobiliario, que Dios habitara en medio del pueblo. Ahí se dice, Dios se acercó y permitió que la gente lo conociera. El arca estaba hecha de madera de acacia también, ¿no? Bañada en oro con una cornisa o moldura en el borde. Bueno, ahora más abajo hablan de la tapa, que se llama propiciatorio. Entonces, en el cajón, aquí estamos viendo, ahí, ¿saben qué estaba? Estaban las tablas de Moisés, la vara de Aarón, que también explica acá. Y lo que es el propiciatorio, que es la tapa, como aquí está con esto. Ahora que no me deja ver muy bien, ¿qué dice? Dice, el propiciatorio simboliza el trono y la presencia divina. Cuando el propiciatorio se rociaba con la sangre, el juicio de Dios se transformaba en gracia y misericordia. Ellos ya entendían, el pueblo ya entendía de que todo lo que limpiaba el pecado era la sangre, el sacrificio. Por eso cuando vemos la ley ceremonial, donde vamos a ver también en Hebreos capítulo 8, dice así. Vamos a leer estos versículos para entrar un poco. Ahora bien, Hebreos capítulo 8, estoy leyendo, queridos hermanos, dice, ahora bien, el punto principal de lo que vimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo o Mishká, dice aquí, ¿no? Tabernáculo, que significa tienda, que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Ahí está. Versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahí está. Entonces, el pueblo entendía muy bien, cada año de sus pecados tenían que ofrecer un sacrificio en este arca del testimonio. Ahí está lo que también conocido como el propiciatorio, que cubría, que tapaba. Ahí encima lo tiraban la sangre, no adentro de la caja,
porque dentro de la caja están las tablas de los mandamientos y la vara de Aarón. Entonces lo cubrían y encima el sumo sacerdote lo tiraba. Entonces, por eso decía, gracia y misericordia. El propiciatorio estaba hecho de oro puro. Nuevamente nos habla esto, ¿no? Por encima tenían dos querubines alados, enfrentados con los alas extendidas hasta tocarse. El propiciatorio era labrado a martillo en una sola pieza de oro. Mira, tampoco era parte por parte, sino de una sola pieza era este propiciatorio. Bueno, ahora, ¿de qué nos habla esto? Porque hay más, pero no vamos a ver mucho. Nosotros vamos a quedarnos aquí. Aquí en el último ya nos habla de que cada uno de estos utensilios era figura y tipo de lo que iba a venir. En este caso, el pueblo sabía, saben cómo decía, vamos a ofrecer por el perdón de pecados, pero por aquel que iba a venir, por el que Mesías que iba a venir. En el Antiguo Testamento creían que iba a venir alguien, en este caso era el Mesías. Por eso la salvación siempre es por gracia y por misericordia, no por buenas obras, ¿no? Sino para buenas obras. Entonces, aquí hemos podido ver algo, ¿no? No es que estamos haciendo un estudio bien detallado, porque por ahí nos lleva mucho tiempo, parte por parte, cada cosita tiene su significado. Pero como tiene su significado, saben, todos estos utensilios, todas estas mobiliarios, ¿saben dónde termina? En la obra de Cristo. En la obra de Cristo. Por eso aquí el versículo 5 del capítulo 8 nos dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra, ¿no? Figura y sombra. Entonces, todo esto, todos los sacrificios, todas las ofrendas terminan en Cristo. Nos dice también en Hebreos capítulo 10, ahí está, no está lejos, ahí nomás, dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan, ¿no? También habla de figura. Todo esto, entonces, se cumplió en Cristo, queridos hermanos y hermanas, y por eso es necesario también. Ahora, uno puede decir, pero ¿de qué me sirve a mí conocer todo esto? Bueno, el propósito de cada uno de nosotros es ver, pero no en los utensilios, sino en la obra de Cristo, ¿no? El objetivo de lo que estamos viendo, yo sé que no vamos a poder cumplir, pero sí, la esencia de todo este mobiliario, ¿saben dónde está? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Por eso decía al comenzar, Dios quería habitar con el pueblo, ¿no? Dios quería habitar con el pueblo. Entonces, esto habla de la presencia de Dios. Cada uno de nosotros como iglesia podemos conocer de memoria todos estos sacrificios, los utensilios, sus significados. Pero si no tenemos a Cristo en nuestros corazones, si no hay santidad en cada uno de nosotros, no nos sirve de nada conocer esto. Porque habla de eso, es todo lo que es el utensilio, todo lo que es el tabernáculo, la morada de Dios. Cada uno de nosotros somos el tabernáculo de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Ahora, uno puede preguntar, ¿por qué si Dios habitaba en el tabernáculo, por qué había pecado? En una oportunidad dice que los hijos de Elí habían nombrado sacerdotes, aunque no merecían estos muchachos. Dice que tenían relaciones con mujeres que no eran sus esposas detrás del tabernáculo. ¿Por qué pasaba eso? ¿Me pueden decir, hermanos, por qué pasaba?
si decimos que Dios habita ahí. ¿Saben por qué pasaba? Porque Dios ya no estaba ahí. La presencia de Dios se había ido porque el pecado del pueblo era extremo. Los mismos levitas, la misma gente, los descendientes de lo que estamos, al empezar hemos dicho, no, los coatitas, los tres hijos, el Gersón, Merari y Coat, eran los descendientes de Elí, perdón, sí, de Leví, y los levitas eran todos los que trabajaban acá. Cada uno tenía su lugar de trabajo, no se podían confundir. Cada tribu tenía qué parte tocaba cuando el Shekinah, Dios se presentaba, hay que moverse con el tabernáculo, tiene que ir. Entonces, cada tribu, cada familia estaba bien organizado, pero aún así había pecado en medio de ellos. Por eso Dios se había retirado de ese lugar. Entonces, si había pecado, porque Dios ya no estaba ahí. En nuestra iglesia, queridos hermanos, podemos tener todo este utensilios. Hasta el arca podemos tener. Pero si no hay santidad, si hay pecado, es porque a veces sufrimos las consecuencias. Y el pueblo sufrió. ¿Se acuerdan del rebelde Coré? Porque Coré era descendiente de los coatitas. Pero no terminó ahí, ¿no? Dios lo eliminó a todos esos rebeldes. Era Coré, el otro era Datán, el otro, ¿cómo era? No me acuerdo, eran tres que se reunían y querían ocupar el lugar donde estaba el sumo sacerdote Aarón. Pero habían rebeldes. Por eso Dios se alejó. Entonces Dios ya no habitó en el tabernáculo de Moisés. Era tan estricto el tabernáculo y estaba bien, no estaba mal. No cualquiera podía entrar. Entraban solamente personas designados. Pero en uno de esos, los dos hijos de Aarón también entraron con juego extraño y fue eliminado, ¿no? Entonces se nota que ya el pecado ya estaba ahí en el medio del pueblo. Y a veces pasa también con nosotros, como decía, en nuestra iglesia podemos saber todas estas tantas letras que hay, no los podemos saber hasta de memoria, pero si no hay santidad, siempre vamos a sufrir las consecuencias de lo que sufren las iglesias hoy en día. Hoy en día, ¿qué es la presencia de Dios? El Espíritu Santo que nos dejó el Señor, la tercera persona de la Trinidad. Pero siempre no faltan algunos rebeldes, hay veces pasan dentro de nosotros también. Y por eso sufrimos algunas consecuencias, así como el pueblo de Israel sufría. Un día escuché, ¿no? No sé si una iglesia grande, dice que para inaugurar estaban entrando con habían inventado un arca del testimonio y igualito con el Antiguo Testamento, con sus trompetistas, están entrando bien para inaugurar. Supuestamente ahí estaba Dios, ¿no? El Espíritu Santo. Como que hay veces, pero si la Escritura nos dice en Hebreos, este es tipo y figura. Ya todo esto ya terminó en la obra de Cristo. Ya no hace falta tener todas estas cosas. Por supuesto, eran figuras. Por supuesto, en su momento servía. Si vamos a ver, digamos, hoy no vamos a ver nada. Mira, este es el tabernáculo de Moisés. Moisés recibió del monte Sinaí. Hay otro tabernáculo, que es tabernáculo de David. Si van a fijarse eso, van a dar un giro de 180 grados porque David, a él no le importó nada. Todo modificó David. Cambió todos los utensilios
Sabe que ahí mismo todo este pan se lo comían cualquier rato. Estaban los utensilios, pero ya no era tan estricto como el tabernáculo de Moisés. Pero por un lado sí, tenía razón, tenía razón. Él modificó y ¿qué hizo? Formó cantores, gente que danzaba las 24 horas del día, los 365 días en el tabernáculo de David. Todo cambió. Pero ¿qué hizo entonces? Cada uno de nosotros, ¿cómo vemos aquí? ¿Cuál era mejor entonces? ¿El tabernáculo de David o el tabernáculo de Moisés? Para el pueblo era bien, pero para nosotros también vemos que sacamos algunas conclusiones o podemos aplicar para nosotros. Porque Dios pide santidad. Porque si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, entonces tiene que haber santidad. Si no, sin santidad no hay un evangelio, ¿no? Eso es para cada uno de nosotros. Por eso podemos decir, todo podemos tener, pero si no hay santidad, si no hay presencia de Dios en ese lugar, en el lugar donde estamos, casi no nos sirve lo que podemos estar viendo aquí del té, de todo lo que es el altar del bronce, la fuente del bronce, el tabernáculo, aquí nos dice el candelabro, todas cosas, no nos sirve. Y por eso el pueblo había entrado en pecado, ¿no? En rebeldía, porque no obedecieron lo que dijeron Dios. Moisés estaba 40 días, 40 noches allá en el monte Sinaí. Ya Aarón ya se hizo convencer con el pueblo y ahí están construyendo el becerro de oro. Así era el pueblo de Israel. Y nosotros no somos mejores, que estamos ahí siempre también con nuestras cosas. Por eso es tan importante arrepentirse de nuestros pecados y reconocer lo que es la obra de Cristo. Todo lo que es lo que estamos viendo ya se terminó en la obra de Cristo. Es lo que nos apunta acá. Por eso habíamos leído el versículo 5 de capítulo 8 de Hebreos, nos dice, ¿no? Los cuales dice, sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahora ya no es material, sino celestial. Por eso dice, primeramente busque el reino de Dios y su justicia, y luego otras cosas os serán añadidas. Vendrán como yapa, como queriendo decir, ¿no? Ahora también vamos a ver por último lo que es el sumo sacerdote. También tenían todo su ornamento, su vestidura. Cada uno tiene su significado y cada uno tiene su simbolismo. Pero todo eso siempre terminó en el sacrificio de Cristo. A ver, vamos a ir pasando a lo que es la última parte, el sumo sacerdote. Vamos a ver un personaje importante aquí. Ahí está. No me deja. Y cada una de estas vestiduras también tiene su significado. No era así nomás. Ahí está el caballero bien vestido. Digamos que es el Aarón, ¿no? Por ahí, en la cabeza, ¿qué tiene? Dice, inscripción en la mitra. Ahí está como especie de faja o aquí es mitra, ¿no? Santidad a Jehová. Esto está en Éxodo capítulo 28, versículo 36. Y más al costadito dice que era mitra turbante, que también en la misma cita vamos a ver. Ahora en los hombros, ¿qué era? Piedras de onice sobre los hombros. Nos habla ahí, cada una de las piedras también tenía un significado, ¿no? Ahí estaba el Urín y el Tumín. Ahora el Urín y el Tumín, ¿de qué hablaba? También tiene un significado ahí. Estos hablaban. Mira, yo tengo aquí, dice así, por ejemplo, aquí vamos a ver el pectoral, pero primero iremos al Urín y Tumín, ¿saben? Dice así, Éxodo 28:30. No se sabe, dice, su verdadero significado, pero sabemos que por medio de ellos la voluntad de Dios fue dada a conocer en varias ocasiones en la historia de Israel. Sin ellos, Israel no sabía
qué hacer. Esto ahora, ¿a qué nos lleva? También nos va a hablar en Esdras capítulo 2, versículo 63. Esto nos habla del Espíritu Santo, el Urim y el Tumim. El pueblo tenía que consultar a estas dos piedras y eso se revelaba al sumo sacerdote. ¿Cómo tenía que hacer el pueblo? ¿Qué movimientos tenía que hacer? Hoy en día nosotros ¿a quién consultamos? Al Espíritu Santo, ¿no? Al Espíritu Santo. Dice aquí, Dios mostró su desagrado con Saúl, hablando de estas dos piedritas, ¿no? No contestándole por Urim y por Tumim. Hay veces siempre hay, Saúl también era uno de los rebeldes, no, a él no le importaba, no consultó, ¿no? De eso habla. Urim significa luces, Tumim significa perfecciones. Se cree que eran dos piedras que llevaban estos nombres. Son símbolo del Espíritu Santo, quien nos da a conocer la voluntad de Dios, ¿no? Y también nos habla después el pectoral. Está en Éxodo capítulo 28, versículo 15 al 29. Llamado también el racional, estaba hecho de del mismo material de efod. Eran especies trabajados muy bien el pectoral, las piedras preciosas, ¿no? Entonces, después también nos habla ahí. Son cosas que a veces están siempre puestos, ¿no? Acá en el pecho que estamos viendo colgado, ahí están el Urim y el Tumim, son visibles, estaba en el pectoral. Y cada una de estas piedras también están con los 12 tribus de Israel, bien grabados. Entonces el sumo sacerdote no era así nomás, tenían toda su vestimenta con sus significados, no era puesto así por así. Ahí está el cinturón, ahí está el manto, también está la túnica labrada. A ver si vamos a bajar un poco más, ahí está la túnica, el cinto, y ahí está el cinturón, efod, aquí dice, ¿no? El Éxodo, ahí nos habla. Después también está el incensario, él está agarrando, porque el incensario tenía que estar en el lugar santísimo, ahí está, ¿no? Entonces el sumo sacerdote dice, aquí en este caso, ¿quiénes eran? El servicio de los coatitas, ahí habíamos visto, ¿no? Coat significa asamblea o congregación de los muchachos que hemos visto, que está muy cerca al tabernáculo, está muy cerca al tabernáculo, rodeando, y el resto del pueblo está un poco. Dale, perdón, se me cayó el microfonito. Así, entonces, el incensario, también está el sumo sacerdote con su incensario, ¿para qué? Para oficiar los sacrificios. Ahí abajo dice, orlas y campanillas. Ahora, ¿para qué era eso? ¿Se acuerdan? Siempre de tanto en tanto hablamos. Cuando el sumo sacerdote entraba con cierto pecado, podemos decir, ¿no? Aunque se haya lavado la mano, se haya purificado, pero si algo sucedía, caía muerto en el lugar santísimo. Entonces, él entraba atado con una soga en el pie. Hasta el lugar santo podía acceder sus acompañantes, pero no al lugar santísimo. Entonces, cuando no salía más, tardaba más de lo debido, tenían que estirar la soga y sacar así, jalar, porque estaba muerto. Entonces, las campanillas cuando caía sonaba, chalen, 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 sonaba. Entonces, bueno, se daban cuenta, bueno, ya expiró, ¿no? Algo pasó aquí. Cada uno de estos también, tanto la túnica de lino fino, todos estos, tiene su significado, queridos hermanos y hermanas. Pero todo esto decimos que terminó en la obra de Cristo. Todo esto era sombra, todo esto era tipo de Cristo, y hoy en día todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, ya no lo practicamos esto. Eso nos habla en el Nuevo Testamento, en las epístolas sobre todo, nos explica de que ya no hay necesidad de hacer ni las fiestas, ni las ofrendas, nada de esto, porque todo esto eran conocido como la ley ceremonial también, ¿no?
eran ceremonias que ellos efectuaban. Pero nosotros apuntamos no a los utensilios, sino a la misma presencia de Dios, lo que es a la esencia, no a los objetos, sino a la esencia, a la presencia de Dios. Eso era lo más importante. Para nosotros eso es lo más importante, queridos hermanos, hermanas. Es lo que nos explica aquí en Hebreos, lo que hemos leído también, también en Hebreos capítulo, casi todo Hebreos nos habla mucho sobre lo que es el sacerdocio. Pero todo esto se cumple en la obra de Cristo. ¿Y qué nos pide la palabra? ¿Qué nos pide el Señor? Como hemos dicho, la santidad y la presencia del Señor. Sin santidad no hay forma de poder servir al Señor, ¿no? Si hay santidad, no hay pecado en una iglesia. Pero si no hay santidad, sí. Entonces, hay veces, por eso, muchas iglesias quedan como están. Pero, queridos hermanos, hermanas, debemos pensar mucho en lo que nos muestra el Antiguo Testamento de lo que ellos ofrecían. Pero en la obra de Cristo, todo esto ya culminó. Nosotros alcanzamos por fe, por aceptar a Cristo como nuestro único Salvador personal. Ya no estamos para llevar corderos, ya no estamos para ofrecer sacrificios cada año por nuestros pecados. Por eso en el Antiguo Testamento cada creyente llevaba todas estas ofrendas, pero siempre apuntando al Mesías que iba a venir, al Mesías que iba a venir. Era futuro para ellos, pero ellos aceptaron de esa manera, sirvieron de esa manera, ¿no? Queridos hermanos, bueno, yo les quería mostrar este pensamiento de lo que es el tabernáculo. Hay mucho para hablar. Pues quizá no me dio tiempo mucho, por ahí eran 2, 3 días que me animé a hacer esto y bueno, ojalá les haya servido, queridos hermanos, y si Dios permite, por ahí alguien más o yo mismo, si no podemos profundizar, hacer parte por parte, bueno, conocer, ¿no? Pero el conocer todo esto tampoco no nos salva, sino la obra de Cristo, ¿no? La obra de Cristo. A eso apuntamos, queridos hermanos, porque todo esto era, hemos dicho, a la sombra, el tipo, eran simbolismos de lo que iba a suceder y sucedió en la obra de Cristo. Queridos hermanos, vamos a terminar orando. No usé muchos textos, no leí porque como que no me alcanza tiempo, hermanos. Vamos a terminar orando. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Señor, queremos pedir tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Así también, Señor, quizá hay veces nos hemos vuelto muy activistas, pero hay veces no lo valoramos la obra de Cristo, pero confiando en ti descansamos, Señor. Bendice las fuerzas que nos das. Así también, Señor, pedimos tu bendición sobre nuestra congregación, para que en nuestra congregación, Señor, haya santidad, haya temor, donde dice tu palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hay veces, Señor, nos cuesta humanamente hablando, siempre estamos con cosas terrenales, con cosas materiales, sin estar tan pleno en la obra de Cristo. Pero confiando en ti descansamos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que se han conectado en esta noche, también por los que no se han podido conectar. Y así podemos ver, Señor, cada tanto un poquito más para poder también conocer de tu palabra. Te agradecemos así en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Bueno, hermano, gracias Felipe, gracias por compartir. Es un lindo tema, ¿sí? Un lindo también para sacar enseñanzas, ¿no? Para nuestras vidas, ¿sí? Así como decía el hermano, cerraba diciendo, bueno, que todo eso, ¿sí? Era, dice, sombra, ¿no? Lo que iba a ser de nuestro Señor Jesucristo. Todo apuntaba a eso, ¿no? Era el simbolismo de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Y generalmente podemos encontrar ahí en Hebreos, ¿no? En el capítulo 7,
lo que yo he hecho hablar con respecto a eso. Sí, ahí ustedes pueden leer y ahí va a ser, ¿no? Es una sombra, lo que iba a ser y todo eso. Así que gracias, Felipe. Sí, hay mucho para hablar, muchas cosas que para poder sacar como aplicación para nuestras vidas. ¿Sí? Así que gracias, Felipe. Así que bueno, hermano, creo que se va la hora tan rápido y ya son las 10, así que bueno, pasó. Pero bueno, agradecemos por este tiempito, por los hermanos que han hecho todo el esfuerzo para conectarse y poder estar escuchando el mensaje. Así que bueno, le voy a dar los anuncios así rápido. ¿Sí? Este fin de semana está lo que es el aniversario, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta, hermanos, que el sábado a las 7 o hacia las 19 horas vamos a tener la primera reunión del aniversario, ¿sí? Pero vamos a terminar, empezar temprano, ¿no? Así para que, bueno, podamos aprovechar, porque siempre se extiende, ¿no? Cuando es la reunión de aniversario. Así que, bueno, va a estar nuestro hermano Jorge Chul, el apellido medio raro, ¿no? Hay que, en inglés. Así que él va a estar compartiéndonos por Zoom, ¿sí? Desde allá, desde Canadá. ¿Sí? Así que ya estuvo un tiempo con nosotros, un jueves, lo habíamos invitado. Realmente, bueno, así que va a estar él con nosotros el sábado.